¿Alguna vez he escuchado el dicho? Ya ve que a nosotros nos gustan los dichos en Latinoamérica. Este tal vez no es un dicho muy famoso o muy común, pero ¿alguna vez he escuchado este dicho? ¿Con azúcar está peor? Con azúcar está peor. Me puse a revisar los dichos porque quería dar una ilustración para el mensaje de este día. Me puse a revisar los dichos y me encontré con este y me moría de la risa. Ahí les va por qué. Si bien no es un dicho muy popular entre nosotros, su origen no deja de ser una curiosidad muy pintoresca. Cuentan que el célebre músico de Navarra, España, don Juan Emilio Arrieta, director del Conservatorio madrileño, se hospedaba en una pensión de la calle llamada El Desengaño. Del baño salía continuamente un olor nauseabundo. ¿Ya se imaginan? Un olor nauseabundo. El músico que se quejaba reiteradamente ante la dueña y le pedía solucionar tan desagradable situación. Un día, al entrar en casa, don Arrieta notó que el olor, aunque distinto, resultaba aún más insoportable y repugnante que el anterior. Por lo que le preguntó a la dueña: pero doña Blasa, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho?, repuso dolida la patrona. ¿Todavía no está usted satisfecho, don Juan? Pues sepa que me la pasé toda la mañana quemando azúcar. A lo que el músico respondió: ay, doña Blasa, con azúcar está peor. Y lo que nos dice este dicho es que ciertos remedios están peor, empeoran las cosas. Ciertos remedios, en lugar de mejorar, empeoran las cosas. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver por qué decimos que hay veces que los remedios empeoran las cosas. Dice el apóstol Pedro las siguientes palabras a partir del verso 8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta tarde que hables a nuestro corazón. Gracias por tu palabra y enséñanos por qué el remedio puede ser peor que la solución. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿se acuerdan? Con azúcar está peor. Y es que Pedro dice en este pasaje que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y que estemos siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza. Y cuando una persona te pregunta por qué crees en Jesucristo, tú tienes que presentar una defensa, y hay dos maneras de presentar defensa.
La primera es siendo grosero y siendo hosco e insultando a la persona porque no cree lo mismo que tú crees. Y la otra es presentar una defensa con reverencia y mansedumbre. Y lo que nos está diciendo el apóstol es: cuando nosotros tenemos el remedio siendo hostiles y siendo groseros con las personas, lo que vamos a hacer es que las vamos a alejar en lugar de atraerlas. Entonces el mensaje, y esta palabra defensa es la palabra griega apología, y de ahí viene nuestra palabra cuando hablamos de la apología, como aquí dicen, el apology, es una disculpa, ¿verdad? Es reconocer un error, pero en este caso apología quiere decir una defensa, la defensa de la fe. Y entonces queremos tener una apología atractiva. ¿Ok? Entonces queremos defender la fe de una manera que atraiga a las personas, no que las ahuyente del Señor Jesucristo, y queremos ser sabios para que la gente pueda venir al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros mostrar una defensa atractiva de la fe? Pedro comienza con esta frase que nos encanta a todos los predicadores, como alguna vez bien lo dijo nuestro hermano Rafael Canadá. ¿Ya vio cuál es? El verso 8. ¿Cuál es? Finalmente. y cuando Rafael Canadá dice finalmente, quiere decir que ahí viene media hora más, ¿no? Entonces Pedro dice finalmente, y todavía va por 2 capítulos más en su carta. Así es que Pedro dice finalmente, y lo que está haciendo es que él va a presentar a estos cristianos que están sufriendo. Recuerde, Pedro está escribiendo a cristianos que están sufriendo, y cuando está sufriendo, Pedro les va a decir que presenten defensa. Ahora, lo interesante es que esta defensa o este sufrimiento que están padeciendo estos cristianos, ya vimos en el capítulo 1 que es necesario el sufrimiento para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Y Pedro estaba profetizando, por así decirlo, estaba tal vez anunciando. En aquel entonces, ¿sabe quién era el emperador que gobernaba durante el tiempo que Pedro escribió esta carta? ¿Se imagina? ¿Cuál es uno de los emperadores así peores que usted ha escuchado? Nerón, ¿verdad? Y Nerón era el que gobernaba. Y usted sabe lo que hizo Nerón. Culpó a los cristianos del incendio de Roma, y entonces a los cristianos los persiguieron, los quemaron, los echaron a las fieras, los torturaron, hicieron lo que quisieron, o sea, torturaron y mataron a miles de cristianos. Y Pedro está tal vez profetizando o anunciándole a estos cristianos que ya estaban padeciendo, que les va a decir: hermanos, van a sufrir persecución. Pero aquí hay algo interesante. En el verso 8 dice algo tremendo, porque el sufrimiento que van a padecer algunos va a ser en el lugar menos esperado. ¿Cuál sería el lugar menos esperado para pasar sufrimiento de un cristiano? ¿Dónde? En la iglesia. Y mire lo que dice el verso 8: sean todos de un mismo sentir, amándonos. Y dice, no devolviendo mal por mal. Sí, le está hablando a los hermanos, a los cristianos. Les está diciendo: ¿saben qué, hermanos cristianos? Tal vez en algún momento vas a padecer, y vas a padecer en la misma iglesia. Y tal vez ha sido la historia de algunos de nosotros que hemos padecido en la misma iglesia. Hemos sido vistos mal. Cuando alguien se tropieza en la iglesia, que llegan todos los demás y lo acribillan porque se tropezó, porque pecó, porque ¿cómo es posible que? Cuando la iglesia, ninguno de los que estamos aquí, hermanos, somos perfectos. Todos los que estamos aquí tenemos nuestra cola que nos pisen, ¿no? Y a veces, tal vez no intencionalmente, podemos decir, tener una actitud, tratar de hacer algo que en lugar de, o sea, como el azúcar, ¿no? Con azúcar está peor. ¿Para qué le pusiste azúcar? Ahora empeoraste las cosas, lastimamos a una persona y después todo eso se convierte en un problema. Entonces Pedro les está diciendo, hay algunos aquí
que pueden estar sufriendo. Ahora, como en las iglesias no hay personas perfectas, puede ser que en la iglesia haya dos tipos de personas. ¿Cuáles? Las personas que no han recibido a Jesucristo y que por lo tanto, bueno, no se puede esperar un comportamiento creyente. A veces ni de los cristianos se puede esperar un comportamiento, pero si es un cristiano maduro, un cristiano que está creciendo, es una persona que se está esforzando por ser mejor cada vez. Entonces en la iglesia nos podemos encontrar de todo tipo de personas y Pedro les está diciendo, tengan cuidado, en la iglesia puede ser que padezcan, pero aquí va el remedio para ese sufrimiento que pasa en la iglesia. Tal vez usted ha sido lastimado en la iglesia. Tal vez a usted es una de las personas que en la iglesia lo han criticado, lo han señalado, le han dicho y tal vez en esta tarde, tal vez su corazón está dolido. Pero déjeme decirle las palabras que el apóstol Pedro quiere decirle a usted que se siente dolido en este día. Y lo que el apóstol Pedro dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal. La primera manera en que nosotros podemos tener una defensa atractiva de nuestra fe es cuando mostramos amor, el amor de Dios entre los cristianos. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento nuevo que el Señor Jesucristo dijo? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál era? Que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que se amen unos a otros, porque en esto el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Miren, hermano, lo que Dios nos está pidiendo es algo tremendo. Y hemos visto que el amor no es un sentimiento, porque si nosotros vamos a amar por lo que siento, va a estar bien difícil, porque un día siento que te amo, pero el otro día siento que te odio. Entonces no podemos amar por el sentimiento, sino que el amor es una cuestión de la voluntad, es una decisión de la voluntad. Y cuando tú decides amar, vas a amar porque deseas amar, sin importar si la persona lo merece o no lo merece, porque los primeros que no merecemos el amor que se nos ha dado es ¿quiénes somos? Nosotros. Y sin embargo Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. No lo merecíamos y ese es el amor, dice, por eso dice el Señor Jesucristo, así como yo los he amado, ustedes ámense unos a otros. El amor era tan evidente entre los cristianos en el primer siglo que hay testimonios tremendos. Por ejemplo, Tertuliano, un padre de la iglesia en el año 197 después de Cristo, reporta que los romanos se admiraban del amor que se tenían los cristianos. Decían, no, ¿cómo se aman estos? Los torturamos y no blasfeman. Les decimos que los vamos a matar y siguen amando a su Dios y se siguen amando entre ellos y mueren juntos. Es impresionante. Hubo un gobernador que se llamaba Plinio de Bitinia, que le escribió al emperador Trajano en el año 112, informándole del comportamiento excepcional de los cristianos. Y aún así los perseguían, sabiendo que estos hombres y mujeres seguían los principios de Dios y hacían las cosas que ninguna de las personas, o que muy pocas personas en el Imperio Romano hacían, pero eran excelentes ciudadanos, eran excelentes personas, se amaban unos a otros, se ayudaban unos a otros, era un amor maravilloso que se manifestaba. Y Pedro dice entonces, tengan el mismo propósito. Entonces, sean todos de un mismo sentir, dice el verso 8. Y esto quiere decir que tengan una misma mente. Ahora, es bien difícil que nosotros tengamos una misma mente o que nosotros pensemos lo mismo. Por ejemplo, si cada uno de nosotros vamos a decir, vamos a cantar la música que a mí me gusta, el ritmo que a mí me gusta, el estilo que a mí me gusta, las letras que a mí. ¿Cuántos vamos a cantar aquí? De todo, ¿verdad? Desde reggaetón, dice algunos, ¡nah! Bueno, hay alguno que diría, sí, hermano, sería bueno que cantáramos un reggaetón. Digo, algunos que los caribeños les gusta la salsa, entonces una cancioncita, una alabanza con salsa, ¿no? A otros les gustan los himnos solemnes, ¿verdad?
vamos a cantar aquí todos tranquilos, con solamente órgano, porque la batería es del diablo, ahí se meten los demonios. Entonces, cada uno tiene su idea, pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que podemos ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Más bien un mismo propósito. Porque el propósito de la música y la alabanza no es agradarme a mí. Pastor, a mí no me gustó la alabanza. Pues qué bueno, porque pues no era para usted. Era para el Señor. Entonces, ahora, eso está peor con azúcar, ¿verdad? Porque esa no es la manera de tratar a la persona. Pero a lo que voy es esto. Nosotros lo que hacemos lo hacemos con un propósito y sacrificamos nuestras preferencias por el propósito que es adorar a Dios. Y dice aquí, sean todos de un mismo sentir. Escuchen, en Nuevo Horizonte glorificamos a Dios con pasión. Tenemos un propósito y todo lo que hacemos lo vamos a hacer con ese propósito de glorificar a Dios con pasión, de formar discípulos conectados a la misión de Jesús, que extiendan su reino en nuestra comunidad y en todas las naciones. Ese es nuestro propósito y todo lo que hacemos va a girar alrededor de ese propósito, que no nos lo inventamos. Ese propósito está en el gran mandamiento y la gran comisión: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y ve y haz discípulos de todas las naciones. O sea, lo único que hicimos es ponerlo en algo para que nosotros lo podamos aprender y saber que tenemos ese propósito. Ahora, hay doctrinas que son importantes y hay doctrinas que son secundarias, y a lo mejor hay iglesias que se pelean por todo, que vamos a cambiar la carpeta. ¿De qué color? ¿Azul? No, el azul es la realeza. No, roja porque es la sangre de Cristo. Y entonces se pone una iglesia bautista de la alfombra azul y enfrente la de la alfombra roja, porque se dividió la iglesia por el color de la... Entonces, tenemos que saber cuáles doctrinas son importantes y cuáles doctrinas son secundarias. Doctrinas importantes y fundamentos por los que no podemos comprometernos. La salvación por fe, esa no se puede comprometer. La inerrancia de la Biblia en sus escritos originales no tienen error. La Trinidad, pero eso no es bíblico. Bueno, no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero el desarrollo de la Trinidad y que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo está claramente enseñado en la Biblia. ¿Qué otra cosa? La muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar. Eso no se puede, eso no lo podemos comprometer. Esas creencias son básicas, elementales, fundamentales y no se van a comprometer. Pero hay otras cosas que no son fundamentales, sino que son secundarias, ¿verdad? Ahora recuerde, y esto para todos los que son menores que yo, un poquito menores que yo, o sea, de 30 para abajo. Los millennials creen en la verdad así: si lo siento, es verdad. Si no lo siento, no es verdad. Así piensan los millennials. No, si te gusta, hazlo. Si se siente bien, es bueno para ti. Y entonces los millennials sienten la verdad. Escucha, la verdad no depende de tus sentimientos. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Yo siento que soy jirafa y hazle como quieras. Y tú no tienes derecho de reírte porque yo soy jirafa. Y si te ríes, eres un jirafóboco. Giráfobo. Misógino, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Y cómo le haces ahí para enseñarles la verdad si la verdad está dentro de él? La verdad no está dentro de ti, la verdad está afuera. Es la verdad, es externa, la verdad es absoluta. La verdad no es subjetiva, es objetiva. And I'm going to say it in English for those of the youth that don't speak Spanish well or don't understand. Listen, truth is objective. It's never subjective. Truth is outside of you, not inside of you. You cannot say, this is truth because I feel it. That's not the way truth works. Truth is absolute. ¿Ok? ¿Lo entendimos ahora sí? Ok, perfecto. Entonces, también dice la palabra de Dios que debemos ser sensibles a los demás, compasivos. Esta es una palabra maravillosa que en la iglesia es tremendo. Porque la palabra compasivo es la palabra simpates, o sumpates,
viene de la palabra simpático, pero lo que está diciendo aquí es sufrir juntos. Esta palabra compasivos es sufrir con otras personas, sufrimos juntos. Lo que a ti te duele, a mí me duele, porque somos el mismo cuerpo. Ayer estábamos bajando íbamos a poner el piso de la oficina y me puse a ayudar ahí. Y yo no sabía qué tan pesadas son esas cosas que tienen el piso. Entonces estaba en la troca y lo iba a jalar y lo jalé con una sola mano y pues el peso me ganó. ¿Dónde que estoy re fuerte? Me ganó el peso y me machucó los dedos. Y en el momento, ¿sabe lo que dice un pastor cuando se machuca los dedos? Yo dije, oh my goodness, praise the Lord. No dije eso, pero tampoco dije ninguna mala palabra, o sea que me libré. Pero ¿cuál fue la reacción de todo mi cuerpo? No puede ser, ¿cómo te duele? Imagínese un cuerpo que cuando se duele un miembro, todos los demás lo terminan de golpear. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y cuando un miembro se duele, mire, inmediatamente el resto de mi cuerpo fue... Inmediatamente todo mi cuerpo se vació en el dolor de mi dedo. Cuando un miembro se duele, todos debemos protegerlo, todos debemos de ir ahí, abrazarlo, a levantarlo, no a decirle que ¿cómo es posible? Hereje, pecador inicuo. Hasta nos aventamos unas palabras bien chidas. Inicuo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que seamos compasivos, tenemos que ser de buen corazón, tenemos que ser amigables. Mire, no devolviendo mal por mal. Qué maravilloso cuando la iglesia se convierte en este lugar donde haya amor, porque el amor de Jesucristo es lo que nos está transformando y nos sigue transformando. Y no solamente eso, también dice de lo que hablamos en el verso 10 al 13, todo lo demás dice, habla acerca de la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia habla muchísimo acerca del poder que tenemos en la boca. Cualquier cosa que decimos tiene un impacto que a veces no sabemos hasta dónde llega. La vida y la muerte, dice Proverbios, están en poder de la lengua y el que la ama va a comer de sus frutos. Dice, si tú hablas y bendices, vas a poder ver días buenos, porque dice el verso 10, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Qué crees, Chonita, hermana Chonita? Que le voy a contar algo, mire, parece chisme, pero es para orar. Si refrenemos nuestra lengua, si no va a edificar, dice el libro de Efesios, no lo digas. Si no vas a hablar con gracia, mejor muérete la lengua. En las muchas palabras, dice la Biblia, no falta el pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos. Y también dice que tenemos que buscar el bien, seguir la paz. Y todo esto nos hace ver días buenos. Y dice en el verso 13, así nadie va a poder decir algo en contra de algo en contra de ustedes. Ahora, en segundo lugar, entonces ya vimos la primera manera en que atraemos a los inconversos es a través del testimonio del amor entre nosotros los cristianos. Amémonos unos a otros. Amémonos porque decidimos amar, porque el amor de Jesucristo habita en nosotros. En segundo lugar, en el verso 15 dice que estemos siempre preparados para presentar defensa. Ahora, dice el verso 14 que a veces sufrimos injustamente, y ese es el tema de la carta del apóstol Pedro, el sufrimiento. Pero dice aquí, es mejor que ustedes padezcan haciendo el bien, si es que la voluntad de Dios así lo quiere. Y lo que pasa es que ellos estaban padeciendo sufrimiento. Y en medio de este sufrimiento, Pedro les dice, en medio de su sufrimiento, estén preparados para presentar defensa. Dice, santifiquen al Señor en sus corazones. ¿Por qué? Porque nosotros nunca sabemos cuándo vamos a tener que presentar defensa
de nuestra esperanza. Y tenemos que estar preparados en todo momento. Y dice, dedica tu corazón al Señor, glorifica al Señor todos los días. Y por eso el propósito de Nuevo Horizonte es glorificamos a Dios con pasión. Es todos los días queremos glorificar a Dios, queremos estar delante de su presencia, no nada más el domingo, no nada más los viernes, sino todos los días delante de la presencia de Dios, porque va a llegar un momento en que tengamos que presentar defensa. ¿Y cómo dice que tenemos que presentar defensa? En el verso 14 dice, sin temor. No se amedrenten, no se espanten. En el verso 14, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. O sea, no tengan temor. Fíjese, hay una promesa maravillosa de la gracia de Dios. En el momento que nosotros estamos siendo probados o que alguien nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, o que tenemos que decir algo que a veces nosotros no sabemos ni qué decir, y es la experiencia de muchos de nosotros, de pronto hay algo que decimos y luego decimos, no sé ni por qué dije eso. Pero sabemos que fue el Espíritu Santo que nos dejó saber lo que teníamos que decir en ese momento. Esa es la gracia de Dios. Mire, ¿se acuerdan cuando Esteban murió apedreado? ¿Se acuerdan cuáles fueron las últimas palabras de Esteban antes de ser apedreado? ¿Usted cree que el Señor lo dejó solo? No. Las palabras de Esteban fue, he aquí veo el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios. En el momento que más lo necesitaba, pudo tener una revelación maravillosa de Dios que le dio el ánimo que necesitaba. Pablo, cuando estaba a punto de naufragar, tuvo una revelación cuando Dios le dijo, Pablo, no temas porque vas a ir a dar testimonio en Roma. Y ni un pelo de su cabeza se va a perder. En el momento que más lo necesitas, la gracia de Dios se manifiesta. Yo lo experimenté cuando mi papá murió. Yo dije, no puede ser, como un sueño de eso que dices, estoy soñando, por favor, despiérteme, alguien despiérteme, estoy soñando. No puede ser que esté pasando esto. Sin embargo, la gracia de Dios me sostuvo en medio de esa dificultad. Cuando estás pasando por esa dificultad, la gracia de Dios te sostiene para que no tengas temor. Pero también para defender la esperanza que hay en nosotros. Entonces, podemos estar preparados sin temor para defender la esperanza que hay en nosotros. Y aquí dice que cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en nosotros, y tenemos que hacerlo con mansedumbre, es decir, bajo control, pero también con respeto. Miren, cuando presentamos defensa de la esperanza que hay en nosotros, cuando presentamos la defensa del Evangelio, en otras palabras, escuche, no se trata de ganar argumentos. Se trata de ganar almas. ¿Escuchó? Esto también se aplica en nuestros matrimonios. Se va a agarrar un round. No se trata de ganar el argumento. Se trata de conservar una relación. Usted puede ganar el argumento y perder la relación. ¿No es verdad? Se trata de ganar almas, no de ganar argumentos. Nosotros sabemos exactamente en qué creemos. Una vez un joven me dijo, yo soy ateo. Entonces, con toda paciencia, bueno, espero que haya sido paciente, le dije, tú has investigado todo lo que hay que investigar. Has buscado en todo el universo para tomar toda la evidencia que te dice que Dios no existe. Le dije, ¿tú crees que en algún lugar del universo puede haber la posibilidad de que Dios exista? Me dijo, sí. Entonces le dije, entonces no eres ateo, eres agnóstico. Entonces quedó así como que, ¿what? Entonces ya le expliqué y ese joven recibió a Cristo como su Salvador después de ser ateo. Ahora, ojalá que todo fuera tan sencillo, ¿no? A veces no es tan sencillo, pero hay formas de poder compartir el Evangelio. Escuchen, nosotros no podemos salvar a las personas,
¿Escuchó? Yo no puedo salvar a ninguna persona. Lo único que puedo hacer es presentarle el argumento. Y el Espíritu Santo va a trabajar en él. Pero escucha, el mayor argumento y que nadie puede negar es tu propia vida. ¿Cuál es el mayor argumento y que nadie puede negar? Nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha hecho una diferencia en tu vida. Y tú puedes decir cómo eras antes de conocer a Jesucristo y cómo Jesucristo se ha hecho evidente en tu vida y cómo su muerte y resurrección ha perdonado tus pecados, cómo su muerte ha perdonado tus pecados y cómo su resurrección ha transformado tu vida. Y nadie puede negar eso, porque tú eres un ejemplo de que la muerte de Jesucristo perdonó tus pecados y que la resurrección de Jesucristo transformó tu vida. Esa es la evidencia más grande. Y dice aquí que tenemos una buena conciencia. Déjame preguntarte esta tarde, ¿tú ya has sido perdonado? ¿Ya estás siendo transformado? Porque la muerte de Jesucristo te perdona y su resurrección te transforma. Para eso Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y entonces dice que también tenemos que tener una buena conciencia. Cuando como creyentes nos comportamos de la manera que Pablo nos ha estado enseñando en nuestros capítulos, sumisión a las autoridades, sumisión a los jefes, respetar el orden del hogar y el comportamiento de amor en la iglesia, nadie va a poder poner obstáculos en una vida que ha sido y que está siendo transformada. Me recuerdo una vez que una señora me chocó, creo que ya les conté esta historia, una señora me chocó porque no se paró en la señal de stop, de alto, y entonces se siguió y yo iba pasando y ¡pah! Entonces, pues lo primero que una persona que chocas, te bajas y a veces te bajas molesto, ¿verdad? Entonces yo me bajé, primero chequé que mi esposa estaba bien, mis hijos estaban bien, después fui a ver a la señora y la señora toda apenada, ¿verdad? Entonces ya le dije, tranquilízese señora, vamos a arreglar la situación, vamos a mover los coches para que no estén estorbando. Nos movimos, después me dijo, ¿sabe qué? Mire, vamos a mi casa, y está mi esposo y ahí habla usted con él. Ok, vamos, ahí fuimos con mi esposa a su casa. Cuando llegamos a su casa, tenía discos cristianos y letreros que decía gloria a Dios y cosas así. Entonces le pregunté, disculpe, ¿usted es cristiana? Me dice, sí. Le dije, yo también. Me dice, ay, con razón nunca gritó y nunca dijo nada. Imagínense si yo lo veía vieja, hija. Digo, porque de que se dan ganas, ¿no? Pero cuando tu vida está controlada por el Espíritu Santo, tienes que dar testimonio, es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y finalmente dice, dando testimonio como el de Jesucristo. Y escucha, aquí los siguientes versículos son impresionantes, porque el verso 18 dice algo tremendo, porque también Cristo padeció una sola vez. Nosotros vamos a padecer, escucha, Jesucristo también padeció, pero Él padeció una sola vez por los pecados. Y el sufrimiento, nos guste o no nos guste, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. A través del sufrimiento Dios está refinando nuestra fe. Y a veces Dios permite que pasemos por el sufrimiento. Pero fíjese lo que hace el poder del Evangelio. Dice, también Cristo padeció una sola vez. Es decir, Jesucristo murió una sola vez. Uno de los problemas de la doctrina católica de la misa, y yo no quiero estar hablando mal de las religiones ni mucho menos, pero quiero enseñarles algo que es verídico, que es bíblico. Aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo padeció una sola vez. El problema de la celebración de la misa es que sacrifican a Jesucristo en cada misa. Cuando la Biblia dice que Jesucristo padeció una sola vez y para siempre por los pecados, y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso dice el libro de Hebreos, ya no hay más sacrificios por los pecados. Una sola vez. Y aquí dice el apóstol Pedro, solamente padeció una sola vez por mis pecados y por tus pecados. No tiene que ser sacrificado muchas veces. Y luego dice algo tremendo, para llevarnos a Dios. Si alguien le pregunta a usted, ¿a dónde va a pasar la eternidad? ¿Dónde le va a responder? Me acuerdo la primera vez que me hicieron esa pregunta.
Yo era cristiano, ya había aceptado a Jesucristo, pero me dijeron, ¿tú dónde vas a pasar la eternidad? Ya me andaba yo, ay, me va a morir. Le dije, pues, digo, yo me merezco el infierno. Y me dije, pero tú ya creíste en Jesucristo como tu Salvador. Sí. Entonces me dijeron algo tremendo. Jesucristo pagó completamente tus pecados. Él llevó el castigo que tú merecías. Tu deuda está saldada. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y una vez pagada la deuda, guess what? Ya no debes nada. No porque lo merezcas, sino porque Jesucristo ya lo pagó. Si yo un día llego con una chequera grande que no tengo, es una chequerilla chiquita, y digo, ¿cuánto debes de tu casa? $130,000, aquí está el cheque, lo pago. ¿Cuánto debes? No, pero ¿cómo no? Yo lo voy a seguir pagando. No se puede, si ya está saldada la deuda. Jesucristo saldó la deuda. Y si tú quieres seguir buscando cómo pagar la deuda, escucha, lo que le estás diciendo a Jesucristo es: tu sangre no es suficiente para mi pecado. Así de simple, y es lo que dice la palabra de Dios. Es el evangelio. No necesitas agregarle nada al evangelio. El evangelio es: Jesucristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. ¿Sabes para qué fue sepultado? Para que nunca más se acuerde de tus pecados ni de tus rebeliones. Tus pecados quedaron sepultados. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10, nunca más Dios se va a acordar de tus pecados ni de tus rebeliones. ¿Y sabes para qué resucitó Jesucristo? Para darte a ti y a mí una vida nueva. Por eso su resurrección. Ahí está el evangelio. Este es el evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. A este evangelio no se le añade más, no se le añade prosperidad, no se le añade sanidades y milagros y todo eso. Eso Dios lo puede hacer, pero el evangelio es el evangelio. Jesucristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y con eso me da perdón, me da salvación y transforma mi vida. Entonces el evangelio es el poder para salvar. Y luego da un ejemplo impresionante. Y este es uno de los capítulos más, o versículos, pasajes más difíciles de interpretar en la Biblia. ¿Ya vio el verso 18? Dice en el verso 19: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Y luego habla del bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. A ver, déjenme ver si se los puedo explicar este pasaje, que es uno de los más difíciles de interpretar. El evangelio, entonces, ya vimos que es el poder para salvar. Ahora, tomando en cuenta todo el contexto de la Biblia, todo lo que la Biblia enseña acerca del sacrificio de Jesucristo y de la historia verídica de Noé y el arca, que el otro día vi un post que me puso así, que decía: la gente en el siglo XXI no cree en que el hombre llegó a la luna, pero sí cree en el arca de Noé. Dije, ¿what? O sea, sí, o sea, como que diciendo, esto no fue cierto, ¿no? Pero ¿cómo? La gente a veces no entiende lo que significa un hecho histórico, verídico, que fue el arca de Noé. A ver, déjenme ver si lo puedo explicar. Jesucristo aquí dice que murió y fue a un lugar donde encontró esos espíritus que, dice, desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Usted va y lee Génesis capítulo 6 y se va a encontrar que ahí habla de los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y entonces tuvieron hijos con ellas y entonces se desarrolló una raza de gigantes y vio Dios la maldad en la tierra era mucho y dijo Dios: no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. Y le dijo a Noé, pero Noé halló gracia y le dijo: Noé, construye un arca porque voy a destruir a todo ser humano. Ahora usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno,
esos hijos de los hombres, o esos hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres, esos hijos de Dios que habla ahí, son espíritus demoníacos que vieron a las mujeres y hubo ahí algo que sucedió entre los espíritus y las mujeres, que nacieron seres, y ahí dice, nacieron gigantes en la tierra, y eso causó una gran maldad en el mundo. Y Dios le dijo a Noé: Noé, en 120 años voy a destruir la tierra, construye un arca. Entonces Noé se puso a construir esa arca, y cuando Noé construyó el arca, sabemos que vino el diluvio y solamente 8 personas se salvaron: Noé, sus 3 hijos y Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sí, eran nueras, ¿verdad? 8 personas en total. ¿Qué sucedió? Todos los demás murieron. ¿Qué hizo Dios ahí? Dios lo que hizo es traer un nuevo comienzo, una nueva vida. Y es un simbolismo, dice aquí, el bautismo que corresponde a esto. Escuche, la semana pasada aquí vimos a 3 personas que se bautizaron diciendo: yo he muerto el pecado, pero he nacido a una nueva vida. Lo que quiere decir es que cuando vino ese diluvio, Dios estaba haciendo una nueva vida, un nuevo comienzo. Y es lo que está diciendo. Ahora en Jesucristo tenemos un nuevo comienzo, y el bautismo es el primer paso de obediencia de todo seguidor de Jesucristo, que está diciendo: yo he dejado mi vida antigua y ahora soy una nueva criatura. Por eso hacemos tanto énfasis en el bautismo, porque la Biblia nos habla de esto, que es un simbolismo de lo que Jesucristo hace en la vida del creyente. Entonces este es el simbolismo del bautismo. Escuche, el mensaje central de la Biblia es que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te ama tanto que Él se hizo hombre en Jesucristo para venir a salvarte de la condenación de tus pecados. Jesucristo vino a pagar el precio de nuestros pecados, y Él te ofrece perdón y una vida nueva. Así es que la manera en que nosotros atraemos a las personas al Evangelio de Jesucristo es presentando un mensaje de amor con reverencia y mansedumbre para ser atraídos a Cristo.